Bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Los saluda Fiorella Vivario. Yo estoy muy bien acompañada. Estoy con Carlos Celada, el jefe del Departamento Académico de Derecho de la Universidad del Pacífico. Y con Carlos comentábamos antes de iniciar este programa que hemos visto a muchas empresas, entidades que han vestido de colores a sus instituciones, edificios, ¿no? Muchas personas hoy se visten con colores LGTB, etc. Pero como siempre nos hemos preguntado, Carlos, más allá de pintarse de colores, hay un tema mucho más profundo, ¿no? Y hay un tema para reflexionar, sobre todo personas y empresas, qué estamos haciendo realmente, qué aporte estamos dando para que haya un cambio y una aceptación. Y es por eso que hemos invitado a Carlos para poder conversar sobre este tema en el día, precisamente, del orgullo. Carlos, en el Perú nacemos todos con los mismos derechos, sin embargo, en un minuto, cuando alguien sale del closet, los pierde. ¿Por qué? Creo que es porque crecemos en una sociedad que está profundamente marcada por la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, el machismo, que en resumen son simplemente maneras de decir cómo debe ser la gente, de limitar su libertad, ¿no? Entonces, cuando uno se percibe y se siente diferente, uno tiene mucho miedo, ¿no? Se oculta. Muchas veces hay una suerte de muerte silenciosa cuando uno está en el closet, pero inclusive cuando ya sale del closet, uno también corre muchos riesgos, da mucho temor porque, por ejemplo, lo que estábamos comentando, reacciones en redes, pero también cuestiones mucho más cotidianas, ¿no? Bullying en los colegios, situaciones que ocurren en el hogar, en la casa, en la universidad, en el colegio, y por eso es tan importante lo que está sucediendo hoy en este campus universitario de la Universidad del Pacífico. Precisamente hoy en tu columna, que ha salido publicada ya en el diario El Comercio, decías que los gays crecen llenos de imposiciones silenciosas que los privan de experiencias y emociones. ¿Cuáles son estas experiencias que marcan de forma negativa la vida de una persona? Yo hacía referencia a un poema que había sido escrito por Bruno Bimbi, que es un periodista argentino, y ese poema se llama Adolescencia robada. Y decía que entre las cosas más difíciles que uno tiene que experimentar siendo un hombre o una mujer homosexual, es que uno durante ese periodo de formación, cuando uno es niño, cuando uno es adolescente y sabe, ¿no?, de su atracción hacia personas del mismo sexo, uno se oculta, uno se vuelve retraído, uno no puede experimentar, por ejemplo, cuestiones tan sencillas como, por ejemplo, enamorarse y contarle a alguien de que se ha enamorado, tener una primera cita, poder contar a sus compañeros de colegio, por ejemplo, con quién va a ir al baile de promoción, cuestiones que en verdad marcan la vida de cada uno de nosotros mientras estamos creciendo. Y él decía que ese espacio se nos ha robado, ¿no? Y cuando uno crece en la vida adulta, uno siente que esas ausencias le han dolido mucho porque sus compañeros, compañeras que son heterosexuales, han vivido plenamente eso y uno que es hombre gay o una mujer lesbiana, o una persona bisexual, no lo ha podido hacer de esa misma forma. ¿Crees que eso esté cambiando? ¿Crees que en los colegios, por ejemplo, en las universidades, esté cambiando ese espíritu o ese miedo que sienten los adolescentes, por ejemplo? Yo creo que sí. Cuando uno examina, por ejemplo, las estadísticas respecto a la resistencia a cuestiones como el matrimonio igualitario o el reconocimiento de las identidades trans, es muy marcado cómo hay generaciones, como los chicos que tienen menos de 30 años, que creo que por haber estado expuestos a cuestiones como el cable, el internet, han podido mirar modelos alternativos de tener amigos, modelos alternativos de familias, que hacen que desde que uno crece uno pueda mirar la gran diversidad que existe en la sociedad humana. Personas que tenemos más de 30 años, y nuestros padres, nuestros abuelos, han crecido bajo otras pautas y por eso hay una mayor resistencia también en esos grupos para aceptar no solamente la diversidad sexual, sino cualquier tipo de diversidad en el plano social. Estamos hablando también de los temas académicos y en Ecuador ha pasado algo muy particular. Alrededor de 100 profesores de Derecho de distintas universidades de todo Ecuador se pronunciaron respecto a una decisión de la Corte Constitucional que permite el matrimonio civil igualitario en Ecuador. ¿Qué se puede hacer desde la academia, por ejemplo? Esta unión de 100 profesores que escribieron una carta a favor de lo que estaba pasando en Ecuador. ¿Qué se está haciendo desde la academia, por ejemplo? La academia en los últimos 10 años se ha involucrado de una manera más directa con el movimiento social TLGB para generar evidencia en torno a la discriminación que se sufre cuando uno es TLGB, ¿no? En el caso específico del matrimonio igualitario, se ha venido trabajando para, desde el derecho, tratar de afirmar un gran principio, que es el principio que prohíbe discriminar a las personas, ¿no? Cuya otra vertiente es el principio del derecho a la igualdad. Y hemos logrado, ¿no?, que los tribunales de justicia, que las normas legislativas de los estados puedan afirmar que está prohibido discriminar por orientación sexual. Esa afirmación tiene varias consecuencias. Una, por ejemplo, es que solamente las personas heterosexuales en la mayor parte de países pueden acceder al matrimonio, a la unión civil, ¿no? Entonces,
lo que nos preguntábamos era, ¿será entonces que cuando a una pareja homosexual no se le deja acceder a esa institución, también se le está discriminando, esta vez por su orientación sexual? Y en los últimos años, tribunales de justicia han afirmado esto. Hace apenas unas semanas, justamente en el caso ecuatoriano, la Corte Constitucional Colombiana ha dicho que es inconstitucional, pero además contrario a estándares internacionales, impedir el acceso de parejas homosexuales a la institución del matrimonio. Por más de que tradicionalmente el matrimonio haya sido heterosexual, lo que están diciendo es que esa institución debe abrirse para todas las personas, porque todas las personas justamente tienen iguales derechos. Cuéntanos qué fue lo que pasó en Ecuador, porque fue un caso bien particular, ¿no? Fue un pedido de una pareja que pedía que se le aceptara o que se le reconociera su matrimonio. Así es, eran en realidad varias parejas que habían planteado una consulta a la Corte Constitucional de Colombia, de Ecuador. Y la Corte Constitucional ecuatoriana dijo algo muy particular. Hace un par de años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es un tribunal supranacional, señaló que los estados tienen la obligación de abrir la institución del matrimonio a todo tipo de parejas. La Corte Constitucional del Ecuador se ha convertido en el primer tribunal doméstico en esta parte del mundo, además, que ha aplicado ese mandato y ha dicho, en cumplimiento de lo que dice la Corte Interamericana, vamos a abrir la institución a todas las parejas. Y eso es muy importante también para el debate en el Perú, porque justamente ese mismo mandato de la Corte Interamericana también es un mandato para el Estado peruano. Y, por ejemplo, casos pendientes como los de Susel Paredes, los de Óscar Ugarteche, deberían ser resueltos favorablemente, tomando en cuenta lo que ha dicho la Corte Interamericana y siguiendo el ejemplo de la Corte Constitucional de Ecuador. ¿Qué faltaría para que el caso de Susel Paredes, por ejemplo, tuviera una respuesta positiva? En este momento el caso de Susel Paredes está en segunda instancia. Digamos, un tribunal de una mayor cantidad de jueces tiene que tomar esa decisión en el Poder Judicial. Lo correcto sería que se siga la decisión de primera instancia, ¿no? Lo que ocurrió es que RENIEC apeló, entonces estamos en la segunda instancia. Lo que debería hacer este tribunal compuesto por más jueces es aplicar lo que dice la Corte Interamericana, aplicar lo que dice nuestra Constitución y simplemente colocar en el documento de identidad de Susel Paredes que ella efectivamente se encuentra casada también no solamente en Estados Unidos, sino en nuestro país. Hay muchos actores que son protagonistas de esta lucha. El día de ayer hubo una marcha multitudinaria que llegó a las puertas del Congreso. Una de las personas que estuvo adelante de esa marcha fue el congresista de Belaunde. Y dentro de sus declaraciones, él pedía que el proyecto de ley sobre el matrimonio igualitario se debatiera en el Congreso, algo que está hace mucho tiempo dormido. Yo me puedo casar, yo estoy casada, ¿no? Yo tengo derechos. Si me muero, sé que si se muere mi esposo, yo sé que sus bienes los puedo tener de alguna forma. Tengo derechos seguros, etcétera. ¿Qué pasa cuando dos personas gays quieren casarse aquí en nuestro país? La visión que tienen, por ejemplo, RENIEC o las instituciones públicas aquí, es que la definición del Código Civil, que es una norma de rango legal, dice que el matrimonio es entre dos personas de sexo distinto. Entonces, por ejemplo, si mi pareja y yo fuésemos a una municipalidad a querer casarnos, probablemente la persona de la ventanilla nos dirá, tiene que ser una mujer, me diría a mí, o a mi pareja le diría, tiene que ser una mujer. Y nos veríamos impedidos de acceder a esto. Lo que sucede en el Perú es que muchas parejas del mismo sexo, ante la imposibilidad de acceder a la institución del matrimonio, viven de facto como si fueran un matrimonio, ¿no? Y lo triste es que para el caso peruano, estas dos personas serían como dos compañeros de cuarto, como dos roommates, ¿no? Como si yo, digamos, tuviera un grupo de amigos y tengo un amigo especial que además comparte la cama conmigo, pero eso implica que en una situación como la que tú graficas, por ejemplo, que una de las personas muera, no puedo heredar sus bienes, no puedo tomar decisiones respecto a su salud. Por ejemplo, normalmente el esposo o la esposa suele tomar decisiones, por ejemplo, si alguien va a ser sometido a una operación, a una intervención quirúrgica riesgosa, heredar el seguro para temas de salud. O sea, hay una serie de consecuencias en el ámbito patrimonial, de salud, humano, emocional, del que las parejas homosexuales están privadas, justamente por el hecho de que en el Perú hay una visión muy chata de lo que significa el matrimonio. Y yo quiero hacer una tingencia aquí, ¿no? El Código Civil dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, pero la Constitución, que es una norma superior, no establece esa limitación. Y es más, afirma que está prohibido discriminar. Y es por eso que yo creo que en el caso de Susel Paredes o en el caso de Óscar Ugarteche debería de responderse afirmativamente a la petición que ellos han planteado. Ahora, esos casos son distintos, ¿no? Porque tú te casas afuera y vienes acá a pedir que te reconozcan. Pero ya entrando solo al punto de que se apruebe aquí el matrimonio igualitario. Por cierto, ¿hay alguna diferencia entre unión civil y matrimonio igualitario? Sí, hay una diferencia que tiene que ver con el título
que vas a tener si es que accedes a esa institución. Ajá. Si yo me caso contigo o me casase con mi pareja hombre, por ejemplo, seríamos cónyuges. Ajá. Mientras que en la unión civil el equivalente es el compañero o la compañera civil. Okay. Ha habido una discusión interesante en los últimos años sobre si la unión civil es discriminatoria. Personalmente yo creo que es discriminatoria porque es crear una institución específica para las personas homosexuales y sería como tener, por ejemplo, un colegio especial para personas de un determinado grupo, es como crear un gueto solamente para personas de unas determinadas características. Entonces, por eso la Corte Interamericana ha señalado que tener instituciones intermedias es discriminatorio y que lo que debe hacerse simplemente es abrir la figura del matrimonio igualitario. Tú señalabas lo que mencionó el profesor de Belaunde, Alberto, y eso es muy importante, ¿no? Hay un proyecto que se ajusta a lo que la Corte Interamericana ha señalado sobre matrimonio igualitario. Matrimonio igualitario, ok. Está durmiendo el sueño de los justos. Para las personas que nos están viendo, para que un proyecto de ley avance, tiene que tener un dictamen favorable en una comisión previa. Si no hay ese dictamen favorable, no pasa a la discusión en el Pleno. Ese texto está durmiendo el sueño de los justos ya casi 3 años, ¿no? Sin ser programado para agenda en la discusión. Yo creo que es muy importante que eso se discuta. Lo bueno es que ya tenemos por lo menos la salida judicial, que ahora tiene una oportunidad el Tribunal Constitucional y también el Poder Judicial, de aplicar lo que dice la Corte Interamericana y de alguna manera aplicar lo que dice nuestra Constitución y abrir las puertas del matrimonio a las parejas del mismo sexo. En ese minuto solo hay un proyecto de matrimonio igualitario, no hay ningún proyecto de unión civil que esté a la par también queriendo ser debatido. Se presentó antes un proyecto de unión civil, pero creo que en virtud de lo que ha dicho la Corte Interamericana hace 1 año y medio, ya no valdría la pena ir por una institución intermedia, que de hecho la lógica de la unión civil era esa, el temor a que digan no al matrimonio igualitario, entonces propongamos una tercera salida. Pero ni siquiera esa salida alternativa ha sido siquiera revisada, porque también ese proyecto se encuentra durmiendo el sueño de los justos en una comisión del Congreso. ¿Y de quién depende de que pase ya al Pleno? De la composición de esas comisiones. En este momento, buena parte de estas comisiones se encuentran pobladas por congresistas de una tendencia conservadora y yo diría antiderechos, que lo que hace es que simplemente nunca programen para discusión este tema. Entonces, hasta que eso no se modifique, y tiene que ver de alguna manera con el derecho que tenemos nosotros también de elegir a nuestros representantes, de pensar a qué representantes estamos eligiendo para el Congreso. Porque si elegimos a personas que tienen esta tendencia, lo único que van a hacer es entorpecer el avance de la discusión, porque ni siquiera es que ellos, digamos, quieran dejar que eso se discuta en el Pleno. Es terrible, ¿no? O sea, una discusión más abierta. No, ellos se encargan de alguna manera de filtrar para que algo no avance para una mayor discusión. Terrible. Hay un tema pendiente con el tema del Estado, pero tú contabas también en la columna de hoy del Comercio que habían otros actores que sí habían estado ayudando o brindando su grano de arena para ayudar a la diversidad o a la aceptación. Hablabas tú de la CONACOT, ¿no? En la Comisión Nacional contra la Discriminación, que está trabajando, por ejemplo, para que RENIEC reconozca nombre y género de las personas trans. Cuéntanos un poco de su trabajo, por favor. CONACOT es una institución muy importante que está adscrita, en realidad es una comisión multisectorial, pero que es presidida por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y ellos en el último año han hecho un trabajo maravilloso. Han producido un informe sobre racismo, que invito también a que la gente lo revise, pero para el caso específico de las personas trans, lo que han propuesto es que no es necesario tener una ley de identidad de género, sino que bastaría que, aplicando lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bastaría eso para que RENIEC, en un procedimiento administrativo muy sencillo y simple, pueda reconocer el nombre de las personas trans. En el Perú es muy importante este tema. Uno siempre tiende a hablar de las personas lesbianas, de las personas gays, pero también hay mucha población trans que no tiene uno de los derechos más elementales, que tu documento de identidad reconozca cuál es el nombre que te identifica. Hemos conversado de eso hace algunas semanas y es terrible lo que nos comentaban. ¿Te acuerdas, Carlos? Sí, sí, sí. Que, o sea, es imposible, por ejemplo, tú recibes algún documento, alguna felicitación, algún, no sé, has terminado un taller, algo, una maestría o algo, y ni siquiera puedes recibir tus documentos o tu felicitación con el nombre, que te identifica. Exactamente. Es terrible. Y es una cuestión que las personas cisgénero no percibimos porque, claro, para nosotros el documento de identidad no es un problema. Pero mira la cantidad de cosas, la cantidad de derechos que tú pierdes simplemente por no tener un documento de identidad que diga
quien tú realmente eres. Y es tan fácil cambiar un documento, o sea, un documento de identidad, el DNI es tan fácil ir, renovarlo, cambiarlo. O sea, ¿por qué? ¿Cuál sería el problema realmente de cambiar el nombre que tú quieras ponerte? El Ministerio Público y RENIEC, que son normalmente las entidades demandadas en estos procesos judiciales, suelen decir que las personas trans quieren evadir la acción de la justicia, que se quieren cambiar de nombre, por ejemplo, para que no los persigan penalmente. Y la verdad, yo que me he tomado el trabajo de investigar en la última década estos procesos judiciales, creo que nadie en su sano juicio litigaría tanto tiempo si quiere evadir la acción de la justicia. Las personas trans son ciudadanos como nosotros, que pagan sus impuestos, que están cotidianamente en la calle, trabajando, estudiando, y que simplemente el Estado no ha sabido ser sensible a esta necesidad. El informe CONACOT señala que RENIEC tiene la competencia y que debería tomar acción inmediata para reconocer rápidamente los nombres y el género social de las personas trans. Todavía no hemos tenido una respuesta de RENIEC. Justo hoy conversaba con una persona que está coordinando los temas en CONACOT y me comentaba que habían tenido una primera reunión con los funcionarios y que estaban en el proceso de mirar si esto realmente se podía implementar o no. Pero interesante que desde el lado del Ministerio de Justicia ya hay una posición marcada de que esto es posible. El otro agente que está ayudando o aportando es Indecopi. ¿Cuál es el trabajo que hace Indecopi en esta área? Sobre todo nos referimos al tema de discriminación en ambientes como gimnasios, restaurantes, centros comerciales, entre otros. Indecopi ha hecho una labor, yo diría, loable, maravillosa, y yo le llamaba en la columna hoy pedagógica, ¿no? Porque siempre uno había entendido que la discriminación o que el que discriminaba normalmente era el Estado, una entidad pública, y era muy difícil comprender que las entidades privadas, las empresas, discriminaban. Es más, tú recordarás que hace unos 15 años, por ejemplo, habían estos letreritos de se reserva el derecho de admisión, ¿no? Y que en el fondo era una manera terrible de discriminar a quien no te pareciera que tuviese acceso a tu local, si es que tenías un local abierto al público. Lo que ha hecho Indecopi en la última década es comenzar a identificar prácticas discriminatorias, normalmente racistas fueron al comienzo, pero luego también personas homosexuales y personas trans comenzaron a denunciar a empresas que impedían el acceso a los bienes y servicios respecto a otro tipo de ciudadanos, ¿no? Ciudadanos heterosexuales o ciudadanos cisgénero. Y es muy interesante lo que ha hecho Indecopi. Es verdad, cuando una persona presenta una denuncia en Indecopi, uno no va a obtener una indemnización uno mismo, sino lo que espera es que esa empresa sea sancionada. Y yo creo que, por ejemplo, lo que estamos viendo en los últimos 2 años en las redes sociales de empresas que de manera abierta apoyan la diversidad, tiene que ver mucho con esta labor pedagógica que Indecopi inició hace una década, demostrar, atacando el bolsillo de las empresas, que era muy importante que los espacios abiertos al público, que el acceso a bienes y servicios, por ejemplo, en restaurantes, discotecas, gimnasios, hoteles, tuviesen una mirada plural y que permitan, o mejor dicho, que impidan que se discrimine por estas motivaciones. Yo tengo acá algunos comentarios en redes sociales y como siempre lo hemos conversado, Carlos, este es un MSOP controversial. O sea, es un MSOP controversial, hemos tenido siempre, no voy a decir miedo, pero sí esta especie de, bueno, nos van a poder decir cualquier cosa. Yo no voy a leer lo que me han dicho, pero sí quiero hacerte la siguiente consulta, ¿no? El tema de adopción de niños es un tema también que genera preocupación, controversia, etc. ¿Tú qué opinas sobre ese tema? Yo creo que el derecho es una herramienta que permite que los ciudadanos podamos acceder a todas las instituciones sin discriminación. Hoy estamos centrando la discusión en el matrimonio. Y estamos partiendo de la premisa que no hay ningún problema con una persona homosexual o con una persona trans. No estamos enfermos, no sufrimos de ninguna patología y por tanto el Estado no debería restringir nuestros derechos en nombre de la orientación sexual, en nombre de nuestra identidad de género. Bajo esa misma premisa, ¿por qué entonces no sería posible pensar, ¿no?, que un régimen como el de la adopción también debería estar permitido, por ejemplo, para así como está abierto para una persona soltera, y ahí no se examina su orientación sexual, para una pareja, por ejemplo, de unión civil, si algún día se aprobase, o mejor, que sea una pareja unida vía matrimonio igualitario, que pueda acceder a esta institución. Y yo creo que el temor de la gente en torno al tema de la adopción, que yo en clases a veces digo que es como que la última frontera, ¿no?, para la discusión social,
tiene que ver mucho con esta presunción de que ocurre algo malo con las personas homosexuales, de que estamos enfermos o que vamos a hacer daño, ¿no? Y yo aquí quiero llamar la atención justamente también de estudios que se han realizado en otros países que se han tenido una tradición ya de larga data de familias diversas, ¿no? De parejas gays y lesbianas que han adoptado, y mirar qué pasó con esos bebés, niños, niñas que hoy son hombres y mujeres adultos, ¿no? Y el resultado es maravilloso, es exactamente el mismo amor y el mismo cariño que se ha podido transmitir en una familia, digamos, más tradicional, ¿no? Yo espero que mis ojos puedan ver algún día no solamente el matrimonio igualitario, el reconocimiento de las identidades trans, sino también la posibilidad de que el matrimonio permita también, sin restricciones, adoptar. Dicho sea de paso, en nuestro país hay una estadística lamentable de una serie de niños y niñas que esperan justamente ser adoptados. Si siendo heterosexual ya es complicado, imagínese cómo sería si una pareja homosexual quisiera plantear la posibilidad de ser considerado para una adopción. Ahora, si bien es complicado en nuestro país, sabemos que hay un montón de etapas, de fases, de exámenes largos, ¿no? Una pareja puede esperar hasta 3 años para que te den una resolución si que estás apto o no para adoptar un bebé, o un niño, porque no te dan bebés, ¿no? Sabemos que ese mismo examen podría pasar por una pareja Así es. gay, y entonces sería exactamente lo mismo. Exacto, y si la pareja, digamos, homosexual no calificará en todo caso por una razón objetiva, claro, como también se podría descartar a una pareja heterosexual, pero no puede utilizarse el argumento de la orientación sexual para presumir que eso va a generar un daño a la posible persona que va a ser adoptada. Quería regresar al tema de los 3 actores. Hemos hablado de Indecopi, hemos hablado también de la CONACOT, y me faltaría hablar de la Defensoría del Pueblo. Hace 3 años se produjo el primer informe que evaluó integralmente la situación LGTBI en nuestro país. Cuéntanos, por favor. Hace 3 años la Defensoría del Pueblo hizo un esfuerzo descomunal para tratar de tener un primer informe que evaluase de manera integral lo que ocurría con la población LGTB en nuestro país. Produjeron un informe que, de hecho, el año pasado, en diciembre, cumplió 2 años y se hizo un informe de seguimiento. Y lo interesante de este informe defensorial es que le hizo recomendaciones muy específicas a diferentes instancias del Estado. Al Congreso, que apruebe la ley de matrimonio igualitario, al Congreso, que apruebe la ley de identidad de género, hizo recomendaciones para el Ministerio Público, por ejemplo, para la Fiscalía, que tiene que investigar los crímenes de odio, que tenga protocolos específicos, que permita afirmar, por ejemplo, que cuando una persona homosexual o trans es asesinada y hay determinadas características detrás de ese crimen, hay que calificarlo como un crimen de odio. Hizo recomendaciones al Ministerio de Salud, al Ministerio de Justicia, y lamentablemente en este informe de seguimiento que salió publicado el año pasado, se vio que buena parte de esas recomendaciones no se habían seguido. Lo importante es que este documento existe y que permite que tanto la sociedad civil como el propio Estado tenga como que una lista de pendientes, ¿no? De cuestiones que son importantes para lograr tener una sociedad más justa. Pero yo diría que este informe es probablemente la herramienta más útil que ha elaborado el Estado y que va a servir, yo diría, por varias generaciones para evaluar dónde estamos con los temas de diversidad sexual. Y ya no es como tradicionalmente, no sé, informes desde la academia o informes desde la sociedad civil. Es el propio Estado que está diagnosticando al Estado y ha dicho que estamos en cuidados intensivos, ¿no? Que hay mucho por hacer. ¿Cuáles serían las siguientes etapas en tu criterio para poder avanzar en esta lucha? Por un lado, desde la universidad, tener una academia comprometida. Creo que si hay algo rescatable de estos últimos años en el espacio universitario es que cada vez hay más colegas que en el espacio de sus clases, en sus investigaciones, incluyen estas variables, las hacen visibles. Y la academia cumple un rol fundamental para generar evidencia que le permita, por ejemplo, al Estado tomar decisiones con elementos cualitativos, cuantitativos, que permitan realizar una política pública, digamos, seria. Por otro lado, creo que también llamar la atención sobre a quienes elegimos para que nos representen. Buena parte de estos problemas tienen que ver con cuestiones que podrían resolverse rápidamente vía iniciativa legislativa. Si seguimos eligiendo malos representantes, todas las iniciativas que naturalmente deberían correr por el Congreso
van a verse bloqueadas y lo que estamos haciendo es llevar todo al Poder Judicial y ya conocemos cómo es la situación de nuestro Poder Judicial. Entonces, creo que ahí hay dos tareas muy sencillas y una tarea final, yo creo, es también conversar de estas cosas en nuestros desayunos, en nuestros almuerzos, con nuestros padres, con nuestros amigos. Mientras más discutamos, podremos llegar más cerca a poder entender que quien es diferente no es malo, ¿no? Y creo que esto mismo se puede aplicar también a cuestiones como la migración venezolana, o sea, el temor que sentimos frente a quien es distinto. Yo creo que el día que podamos conversar como ahora, pero moviendo este efecto multiplicador a otros espacios, vamos a poder construir una sociedad mucho más justa. Yo creo que también tiene que ver con conversar desde la casa, ¿no? Todos tenemos reuniones familiares, normalmente los domingos, en las que te sientes y hablas de cualquier tema, ¿no? De las noticias, qué sé yo. Y siempre salen comentarios homofóbicos, racistas, xenófobos. Y muchas veces tú dices, ¿para qué me voy a pelear con mi papá? ¿Para qué me voy a pelear con mi abuelo? Son personas mayores, que de repente ya han vivido algo diferente a lo tuyo. Y justo lo conversábamos hoy con compañeros del trabajo y decíamos, pero ¿por qué no? O sea, ¿por qué no decirle, no? ¿Por qué no? Algunos son mucho más intensos, por así decirlo, y dices, no, yo sí me paro y le digo, estás mal, ¿no? Otros que son de repente más y tratan de explicar un poco más, pero sí creo que es importante hablar, explicar, ¿no? Así es. Hacer notar que estás equivocado. Así es. Y yo creo que cuando uno conversa, ¿no? Uno abre la posibilidad de entablar un diálogo, ¿no? Yo sí creo a veces que uno tiene que ser directo, fuerte, sobre todo cuando es una cuestión grosera, ¿no? Y hablamos aquí machismo, homofobia, ¿no? Transfobia, pero creo que al mismo tiempo también de alguna manera mostrar el corazón abierto, ¿no? Porque, repito, quienes están por detrás, padres, abuelos, han vivido en una sociedad que ha sido concebida de una manera absolutamente distinta, ¿no? Pero creo que también si podemos conversar en amor, ¿no? También podemos lograr que poco a poco esos puntos de vista se modifiquen. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias por esa conversación con nosotros. Muchas gracias. Hoy es el Día del Orgullo, hemos querido comentar un poco sobre ese tema. Por cierto, hemos hecho una nota en nuestra página web con algunas investigaciones de Carlos, ¿no? Con enlaces, además de descarga gratuita, para poder entender un poco más ese tema, pero más desde fondo. Entonces los invitamos simplemente a revisar esa información. Agradecemos a Carlos como siempre, porque todos los 28 está aquí con nosotros, es la cuarta vez que hacemos esto, así que le agradecemos profundamente. Muchísimas gracias a todos por vernos. Este fue un Me Supe Controversial. Buenas noches.